La noche es fresca. Verdaderamente tengo frío. Intenté hace unos minutos iniciar esta grabación, pero traía una camisa muy cortita, de manga corta, y sentí mucho frío. Y rápidamente se me heló toda mi cara, me puse una gorrita, pues es necesario. Pero estoy disfrutando acá con la familia. A unos metros míos están dos personas que amo mucho y están disfrutando en una hamaca. Son casi las 11 de la noche. Estamos en las montañas. Queríamos contemplar las estrellas, pero hoy está un poco nublado. Y mi esposa me preparó un cafecito porque se necesita, se apetece. Y reflexionando un poco acerca de la palabra del Señor, encontré en el libro de Primera de Reyes 3 capítulos que son clásicos de la doctrina cristiana, y verdaderamente son muy, muy bellos y nos enseñan mucho. Y bueno, encontramos en ellos grandes manifestaciones de Dios a través de sus siervos, en este caso de Elías. Y bueno, voy a intentar así un poquito en penumbra, intentar leer este primer capítulo, el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice así, espero que seas bendecido. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, un hombre consagrado a Dios, un profeta de Dios, y va ante el rey Acab y le da una palabra tremenda. Definitivamente es una palabra que Dios le había revelado a Elías. Pero qué osadía, qué atrevimiento. Cuando un hombre está en comunión con Dios y se consagra para Dios, sin importarle nada más que hacer la voluntad de Dios, no hay preceptos humanos, no hay prerrogativas humanas, filosofías humanas que detengan a un hombre así para hacer la voluntad de Dios. Está por encima de todo, Entonces dice aquí que Elías le da una palabra tremenda y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un Dios que está por encima de todos los fenómenos naturales, un Dios que controla la lluvia. Y le da una palabra a su hijo, a su profeta. Y Elías tenía el oído para oír la palabra del Señor y lleva esa palabra, durísima palabra. Y vemos cómo dice Elías: no va a volver a llover hasta que yo lo diga. Tremendo.
Qué tremenda responsabilidad, ¿eh? Cuando Dios le habla así a un hombre, es que este es un hombre definitivamente que no se vende, un hombre que no antepone todos los prejuicios humanos para manifestar su voluntad, la voluntad de Dios. No es fácil y no es normal que un hombre vaya ante en ese momento el rey y le diga, mira, no va a llover, no va a llover, hasta que yo diga que va a llover. Qué poder, ¿eh? Qué concentración de poder. Ahora, ¿en dónde estaba el secreto de Elías? Bueno, pues ahí mismo lo dice, en el primer parlamento que dice por allí, que dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Nada más 2 hombres en la Biblia han dicho eso, Eliseo y Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Bueno, cuando se está en la presencia de Dios, se oyen muchas cosas, se ven muchas cosas. Dios le revela a quien está en su presencia todo el tiempo, le revela cosas maravillosas y lo usa de una manera impresionante. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿cómo le hablaba a Dios? ¿Cómo le hablaba a Dios a Elías? Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, qué instrucción. Digo, cuando un hombre está consagrado a Dios, está dispuesto para hacer lo que sea, lo que Dios le mande. Ya un hombre así no cuestiona a Dios, no le pregunta a Dios. Dios ordena y cuando aquel hombre está consagrado para Dios, el hombre solo obedece, sin preguntar nada. Y hay que estar dispuesto a todo. A Abraham le dice, trae tu hijo, ¿verdad? Para que lo sacrifiques. Eso es lo que le dice. Al profeta le dice, mira, mañana a estas horas te quitaré el deleite de tus ojos, o sea, va a morir tu esposa. A Noé le dice, haz un arca. A Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cada cosa que el Señor ha pedido de tiempo en tiempo. Y así. Pero el hombre de Dios, aún en este tiempo, tiene que estar dispuesto a ser ridiculizado, a ser avergonzado, a ser apedreado, a ser encarcelado por causa del Señor. De este nivel son muy pocos hombres. Elías es uno de ellos. Y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete en el arroyo, ¿verdad?, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto no es normal. A ver, cuando un hombre se consagra a Dios, está plenamente en el entendimiento, en el conocimiento de que su vida le pertenece a Dios. Y Dios puede hacer con su vida lo que quiera. Nosotros muchas veces estamos arraigados a muchos quehaceres humanos. Estamos arraigados al trabajo, a los estudios, arraigados a la familia, arraigados a una ciudad. Echamos raíces, nos arraigamos. Y
pues a veces esas cosas son impedimentos. ¿Mm? Impedimentos. Por eso es que a veces pues Dios no, a ver, no nos habla de esa manera, porque Dios sabe que no estamos dispuestos. A ver, déjalo todo y vete a Australia. Que Dios nos dijera de repente eso. Deja todo y vete a Australia. Ahí voy a usarte. Sí, pero mis negocios, o cómo voy a dejar a mis padres y más cosas. Entonces le dice, vete de aquí y escóndete en un arroyo. O sea, a ver, deja tu comodidad, deja el lugar donde vives y vas a ir a vivir a un arroyo. ¿Cómo? ¿Qué locura es esa? ¿Por qué Dios hace eso? Dios siempre tiene razón. El propósito de Dios siempre es perfecto. Y luego le dice, beberás agua del arroyo. ¿Beberás agua del arroyo? ¿Y no tendrán microbios? ¿Esa agua la podré beber? ¿No me voy a enfermar? Yo estoy acostumbrado estoy a beber el agua del botellón, el agua purificada. ¿Beber agua del arroyo? Perdón, no es mi costumbre. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que romper con nuestra cultura, romper con la geografía, romper con la historia, romper con nuestro entendimiento de las cosas. Si queremos que Dios nos hable, que Dios nos use de una manera especial. Dios no piensa como tú y como yo. Dios no valora las cosas como nosotros las valoramos. Para nosotros, ciertas cosas tienen un valor grandísimo. Son a veces nuestro todo. Pues para Dios no. Para Dios, por ejemplo, la riqueza no vale nada. La belleza tampoco. Tus estudios tampoco. Tu posición social no sirve de nada delante de Dios. Dios únicamente está buscando siervos y siervas que estén dispuestos a entregarle por completo sus vidas para servir a Dios, para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. Y su voluntad, Dios mío, Dios mío, Dios. Comparado con lo que a veces nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, es un disparate. Seguir a Dios es una locura, es vivir en el terreno de la locura. Seguir a Dios hay que vivir en la dimensión de las grandes proezas espirituales. Dios nos puede pedir lo que Él quiera. Y dice, yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Este es uno de los grandes misterios de la palabra del Señor. A ver, todos los animales obedecen a Dios, pero aquí hay un pero muy interesante. A ver, Dios le está mandando a Elías su comida a través de cuervos. Y los cuervos en la Biblia son animales inmundos. Qué misterio tan tremendo, ¿eh? ¿Por qué Dios le envía a Elías su comida con animales inmundos? Ese es un misterio muy interesante. Bueno, que desde un punto de vista muy elemental de análisis bíblico, bueno, porque Dios usa animales limpios y Dios usa animales inmundos. Él es Dios.
tiene todo el poder. Está usando a Satanás, está usando al mismísimo Satanás para los propósitos de Dios. Porque Satanás no tiene un libre albedrío para hacer no tiene una libertad absoluta para hacer lo que él quiera. En ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué Dios usa cuervos para enviarle su alimento a Elías? Debe haber más cosas, más misterios allí. Pero bueno, yo no tengo toda la revelación en este versículo. Dice, y los cuervos, el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Mira nada más. En esta frase se resume quién era Elías. Dios le da una orden, dice, y luego dice, y él fue e hizo todo conforme la palabra de Jehová. Él hizo todo conforme a la palabra de Jehová. Tal y como Dios se lo dijo, Elías lo hizo. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Vivió frente al arroyo. A ver, ¿en qué vivió? ¿En qué casa? ¿Qué comodidades tendría ahí junto al arroyo? ¿En qué dormía? ¿En qué se sentaba? Hay mucho que preguntar. Nosotros estamos impuestos a la luz, tenemos luz en las noches. La pregunta es, ¿él cómo se alumbraba en las noches? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Y qué le llevaban de comer los cuervos? ¿Y era suficiente para comer 3 veces al día, como estamos nosotros acostumbrados? ¿En qué colchas, en qué cobertores dormía? ¿Y cómo le iba cuando llovía? Cuando hacía frío. Es que decir nada más así rápido de que y Elías hizo lo que Dios le pidió. Sí, pero ahora ponte por un momentito en el lugar. Vivir junto a un arroyo. Vivir junto a un arroyo. ¿Cómo sería ahí en las noches? ¿Qué animales bajaban allí en las noches a beber agua? ¿Qué animales peligrosos habría ahí cerca del arroyo? Es que implica todo eso, Dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, una vez más Dios le vuelve a hablar, y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios siempre tiene sus planes perfectamente estructurados. Los planes de Dios son perfectos. Él se anticipa bien a lo que Él va a ocupar, lo que Él va a necesitar. Jesús iba a necesitar un asno para que Jesús se montase en aquel asno y entrase a Jerusalén. Bueno, el asno ya estaba allí. Jesús tenía que pagar los impuestos y bueno, el pez que llevaba monedas, un pez se había tragado unas monedas, ¿verdad? Ya andaba ahí cerca por donde estaba Jesús, por donde aquel discípulo iba a ir a pescar, iba a sacar aquel pez, justo el pez que traía monedas en el interior, monedas que iba a necesitar el Señor Jesús
para pagar los impuestos. Dios todo lo tiene perfectamente controlado. Y le dice, ahora vete a tal lugar. O sea, ya en el arroyo no vas a estar más. Ahora, ¿qué preguntas? Ay, Señor, pues aquí, ¿qué hice? ¿Y para qué me mandaste aquí? Aquí no pasó nada, nomás estuve aquí en el arroyo. ¿Qué caso tenía que yo viniera al arroyo? ¿Por qué? Dios, no entiendo. La respuesta sencilla de Dios sería más o menos esta. No tienes que entender. Nada más obedece lo que yo te digo. A esos niveles de obediencia no llegamos, no llegamos. Si en el trabajo o familiarmente a veces el esposo pide algo y pues la esposa necesita explicaciones o hace muchas preguntas para saber por qué le están pidiendo eso, por qué el marido le pide tal cosa y luego para aprobar ella si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le parece que lo que el marido le dice esté bien o no esté bien. Esa no es obediencia y esa no es la relación que debemos tener cuando estamos bajo autoridad con aquellos que están en autoridad y nos demandan cosas, nos piden cosas. Elías fue al arroyo. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Ahora no lo sabemos. Pero ahora el Señor lo manda a otra parte. ¿Tuvo razones Dios para mandarlo al arroyo? Sí. ¿Pidió explicaciones Elías? Dijo, pues entonces ¿para qué me enviabas aquí si no hice nada? Ahora me estás mandando allá a Sarepta. No es necesario, y menos con Dios. Y lo lindo le dice, ahí yo ya le di orden a una mujer que te sustente. Ya le di orden a una mujer. Qué belleza, En los planes de Dios todo está perfectamente armonizado. Ahí hay una mujer que te va a sustentar. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué interesante, Qué interesante. Qué coincidencia que en el momento en que llega a la puerta de la ciudad, una mujer anda allí recogiendo leña. Qué interesante, qué perfección, con qué maestría Dios mueve a las personas para sus propósitos gloriosos. Ahí va aquel hombre, obedeciendo la voz de Dios, y en el momento justo, ahí está aquella mujer. ¿Y qué le dice? Le pide un poco de agua. Y dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No soy muy versado en las costumbres judías, pero me sorprende con qué familiaridad, con qué sencillez, con qué hasta atrevimiento Elías le pide agua y luego le pide pan. Aquí nos aclara que era viuda. Ahora, yo vengo de una región, de un pueblo, donde hace muchos años sabíamos inmediatamente quién era viuda. Moría el esposo y aquella mujer se vestía de negro todos los días durante 1 año, 2 años, vestida de negro, siempre. Guardaba luto vistiendo de negro. O sea, yo vengo de un lugar donde sí sabíamos por la forma de vestir
quién era viuda. Y dije que no soy muy versado en las costumbres judías. Sí he leído que la casada vestía de cierta manera y las doncellas, las solteras, vestían de otra manera. No sé, no conozco si en las costumbres judías hubiera alguna indumentaria propia para la persona que es viuda, o sea, que por su ropa inmediatamente se supiera que es viuda. Pues Elías le pide agua y le pide pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra tan tremendísima, tremendísima. Pero me gusta la primera parte. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová. Esta mujer tenía un entendimiento de Jehová Dios. En ese momento ya era un instrumento de Dios. Ella era un instrumento en las manos de Dios. Dios ya le había hablado de que iba a sustentar, en este caso, al profeta. Y le dice: vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dos elementos fundamentales en la alimentación: la harina y el aceite, que definitivamente de aquí se puede estudiar mucho, bastante, lo que representan, y específicamente en este caso, harina y aceite. Y luego es sobrecogedor lo que ella después dice, ¿verdad? Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Una mujer con un hijo, una mujer pasando por una necesidad gravísima, gravísima, una mujer viuda aparte, indefensa ante la vida, viuda, sola. Pero esa mujer estaba en el corazón de Dios, estaba en los pensamientos de Dios. Esa mujer estaba en el plan de Dios. Ella dice: no hay comida. Y es bueno reflexionar en esto, porque en este tiempo de pandemia y tiempo de guerra, pues empieza a hablarse seriamente acerca de un tiempo muy fuerte de escasez de alimentos a nivel mundial. Una hambruna. Y pues pareciera que hay cierta certidumbre de que esto está avanzando hacia que venga un periodo difícil para la humanidad. Y en este caso esta mujer ya lo estaba viviendo. Por un lado, Elías le había dicho al rey Acab: mira, no va a volver a llover hasta que yo diga. O sea, por un tiempo no va a llover. Ya se secó el arroyo, ya no queda harina, un poco de harina y un poco de aceite. Eso es lo que queda. Y pues hablamos de un tiempo tremendísimo. Pues allí donde tú estás pasando, o donde aquella mujer estaba pasando por una situación delicada, a nivel de esta es la última comida que nos queda, hagámosla y que sea lo que Dios quiera. Y si ya morimos, pues morimos.
Qué momento, ¿eh? Por eso digo que es un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque todos nosotros, en muchísimas ocasiones, vienen sobre nuestras vidas momentos muy difíciles, de dolor, de amargura, de tristeza, de escasez, de soledad, de enfermedad. Vienen momentos así. Pero saber que los ojos del Señor están puestos allí, sobre nuestras vidas, y que Él puede enviar profetas, y que en Él está la solución, la salvación. Recordar eso nos fortalece, nos edifica. Qué momento, ¿eh? En realidad, qué momento. Dios llegando justo a tiempo. Dios llegando justo a tiempo. En el momento en que a esa mujer le faltaron las fuerzas, dijo, no viviremos más. Aquí terminó todo. Pero ella pronunciaba el nombre de Jehová. Vive Jehová. Vive Jehová, le dice a Elías. Una mujer de fe, una creyente. Tan así, atención con lo que voy a enseñar aquí, ¿eh? Una mujer que en su visión personal, en sus conceptos de vida personales, en el momento de vida que está viviendo, sabe que ya está a punto de llegar lo más difícil en su vida, la muerte. Sin embargo, en el corazón de Dios, en ese mismo tiempo en que ella piensa morir, Dios piensa en que esa mujer va a ser su instrumento. ¡Qué belleza! Es que esto es bellísimo, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros podremos pensar que ya se acabó todo? Hasta aquí llegué, ya no tengo más futuro, se me acabaron los recursos, se me acabaron las fuerzas, ya no sirvo para nada, ya no tengo razones para vivir. ¿Cuántas veces muchos seres humanos llegan a ese punto? Y eso es lo que se piensa de sí mismos. Pero en el pensamiento de Dios está, tú eres mi sierva, tú eres mi siervo, y ahora voy a empezar a usarte. Me voy a manifestar a través de ti. Ahora que tú crees que ahí terminó todo, que ya no tienes motivos para vivir, que ya no hay razón para seguir adelante, dice Dios, yo todavía tengo muchas cosas que hacer a través de ti. Me voy a manifestar a ti. En este caso, enviaré mi profeta. Yo sé cuánta harina tienes. Yo sé cuánto aceite te queda. Yo sé cuántas monedas te quedan para esta semana. Yo lo sé. Yo sé cómo está tu billetera. Yo sé cuántos frijolitos te quedan en la alacena. Yo lo sé. Me parece fantástico, ¿eh? Aquí es donde vale aquella frase que se ha dicho mucho en el mundo cristiano. Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Nosotros vemos muerte, Dios ve vida. Nosotros vemos debilidad, Dios ve fortaleza. Es maravilloso. Esto es lo que me impacta. Este es un capítulo de oro, ¿eh? Capítulo 17 de Primera de Reyes. Bueno, cierro aquí este video dejándote ese mensaje. No importa lo que tú pienses, cómo tú te sientas, las expectativas de vida que te rodean, no importa, no importa. Si tú eres de los que todavía puede decir, vive Jehová, vive Jehová. Si tu corazón, tu pensamiento está en Jehová,
con eso poquito, esa poquita de fe, Dios puede llenar la tinaja de agua, de vino. Dios puede llenar tu alacena de harina. Dios multiplica tu aceite en la redoma. Dios multiplica tus fuerzas. Estás en los planes de Dios. No importa nuestra propia circunstancia. Dios sigue creyendo, sigue pensando que somos sus instrumentos y que en sus manos Él hará grandes cosas. Y más que nada, cuando nosotros, en nuestra debilidad, hemos muerto. Cuando hemos muerto, es cuando empieza el poder de Dios a manifestarse. Cuando nosotros ya nos rendimos, cuando ya no tenemos fuerzas, es cuando Él renueva nuestras fuerzas y nos vuelve a dar vida, nos resucita. Aleluya. Quiero glorificar el nombre del Señor esta noche, en este lugar. Este es un capítulo muy bello, que espero darle continuidad según el Señor me va guiando. Pues muchas bendiciones. Amén.